Miyamura Izumi es un estudiante de secundaria quien nunca sociabilizaba con sus compañeros y todos tienen una mala imagen de él. Por otra parte, su compañera de clase llamada Hori Kyoko es todo lo contrario, ya que es muy popular. Ella está convencida de que cada persona tiene una faceta que el resto del mundo no conoce y que la única forma de conocerla es intentando conocer a fondo a las personas. Ella debe pasar mucho tiempo haciendo las tareas de la casa y cuidando a su hermano menor, llamado Sota, ya que sus padres no están casi nunca en la casa por culpa del trabajo. Esa es la faceta que los compañeros de Hori no conocen. Un día, una señora que se encontraba cuidando al hermano menor de Hori la llama por teléfono, desesperada, diciéndole que perdió de vista a su hermano y que cree haber visto a alguien sospechoso llevándoselo. En ese momento, tocan el timbre de la casa y al abrir la puerta lo ve a su hermano lastimado, ya que el chico se había tropezado. Luego de que ella lo hace entrar a la casa, nota que hay alguien detrás suyo. Sota le dice a su hermana que él fue quien lo acompañó y lo trajo de vuelta a su casa. Cuando Miyamura está a punto de irse, Sota le pide que no se vaya y que se quede un rato. Miyamura cuenta que vio a Sota que se lastimó mientras corría y por eso pensó en acompañarlo hasta la casa. Luego de comentar lo sucedido, él dice: Hori, me sorprende que puedas encargarte de todas las tareas de la casa. Ella, al escuchar esto, no entiende cómo ese desconocido sabe su apellido. Es ahí cuando Miyamura se presenta diciendo su nombre y además le dice que están en la misma clase. Hori se impacta ya que tiene una imagen completamente distinta a cómo se lo ve en la escuela. Al día siguiente, Hori le pide a Miyamura si puede seguir yendo a su casa a jugar con su hermano Sota. Él acepta y luego de varios días visitando su casa, ambos comienzan a conocerse mejor y a descubrir poco a poco esa faceta que el resto del mundo no conoce de ellos. Un día, un compañero de clase llamado Ishikawa Toru le pregunta a Miyamura si está saliendo con Hori, ya que ve que pasan mucho tiempo juntos, pero él le responde que no, ya que ellos dos no hacen buena pareja. Luego se dan cuenta de que tenían que asistir a la clase de gimnasia, pero que ya se les había hecho tarde. Miyamura parece tenerle confianza a Ishikawa y por eso le muestra el tatuaje que tiene en el cuerpo. Esto hace que la impresión que Ishikawa tenía de él cambie por completo y ya no lo vea como alguien raro, sino como alguien interesante. Luego Ishikawa le cuenta que tiene pensado confesarle a Hori lo que siente por ella y quiere su aprobación, a lo que él acepta. Ese mismo día, al terminar la clase, Ishikawa le dice a Hori que necesita hablar con ella, pero le responde que está muy ocupada. Entonces Miyamura le da una mano a su compañero, diciéndole a Hori que no se preocupe, que él va a encargarse de cuidar a Sota. Más tarde, al volver a su casa, ella le pregunta a Miyamura si es verdad que él dijo que ellos dos no eran compatibles, ya que ella no piensa lo mismo. Y tampoco le gustó que Ishikawa haya visto que tiene un tatuaje y que usa piercings, ya que Hori quería ser la única persona en conocer esa faceta. Entonces Miyamura le confiesa que él quiere ser el único quien conozca la faceta hogareña de Hori. Al día siguiente, el presidente del consejo estudiantil, llamado Sengoku, le encarga a Hori que haga unos trabajos. La amiga de Hori, llamada Yuki Yoshikawa, le aconseja que no acepte hacer esos trabajos, que le pertenecen al consejo estudiantil. En ese momento, aparece una chica llamada Yasaki Remi, quien resulta ser la novia del presidente. Mientras toda la clase comienza a hablar de su belleza, Ayasaki le pide a Hori los trabajos que el presidente le encargó. Esa misma tarde, mientras Miyamura salía de la escuela, se chocó con Ayasaki, que parecía estar apurada. Al día siguiente, Sengoku le reclama a Hori que falta parte del trabajo que le había encargado, a lo que le responde que está segura de habérselo entregado a Ayasaki.
Miyamura, al ver esa situación, va hacia el lugar en donde se había chocado con Ayazaki, ya que está seguro de que los papeles se habían perdido en el momento que ambos chocaron. Al volver, Miyamura le pega un cabezazo a Sengoku y luego le muestra las hojas que tanto estaban buscando. A medida que pasan los días, Miyamura y Hori pasan cada vez más tiempo juntos. Un día ella había faltado a la escuela porque se sentía mal y él fue a visitarla para ayudarla en lo que necesitara. Luego le dice que lo mejor es que haga reposo y cuando está por irse, Hori le pide que no se vaya ya que no quiere quedarse sola. Miyamura, al verla en ese estado, se da cuenta de que ella en realidad no era tan fuerte como suele aparentar y le dice que no se preocupe ya que va a quedarse a su lado si así ella lo desea. Por la noche, mientras Hori dormía, él se acerca y le dice que la ama, y luego de esa confesión, se va de la habitación. En ese momento, Hori, quien en realidad estaba despierta, se pregunta a sí misma si Miyamura sabía que ella estaba durmiendo o no. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.